qué música. Uf. La pueden escuchar con el relato del Big Bang que creó el universo, pero también la pueden escuchar escuchando el primer capítulo del Génesis bíblico. Y con esto les doy la bienvenida a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Si les gusta este canal de YouTube, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para seguirnos en cada una de nuestras emisiones. Y no dejen de invitar a más gente, de compartir estos videos para que haya más gente que se traiga su detergente y se una a lavar en el lavadero de todos. Quiero aprovechar rápidamente para agradecer saludos a Alfredo Bernández, a Verónica Hernández, recupérate, a Domingo Tena, a Remy Moreno, al doctor Misael Arroyo, muchísimas gracias, un abrazo, a Anilanda, querida Anilanda, muchas gracias, Paulo Cerezo, Jordan Rentería, Cava Ayala, Rosario Flores, Águila Solitaria, Lídice Mendizábal, José Luis Lara, Fer Ram, y me quiero disculpar, la semana pasada agradecí a Pepe Casas, pero es Pepe Arenas. Perdón, a veces me ganan los nombres de los políticos y termino metiendo la pata, así es que quiero pedir una sincera disculpa, perdóname Pepe y te agradezco mucho tus comentarios. Y bueno, a todos nuestros suscriptores y amigos por seguirnos y apoyarnos, muchísimas gracias, gracias por su preferencia. Bueno, ¿coincidencia o determinismo? Hace una semana hablábamos de Zapata, quien nació en 1879 y murió un mes de abril. Pues hoy, 18 también de abril, se cumplen 66 años de la muerte de Albert Einstein, quien también nació en 1879. Y aunque parecieran personajes tan distantes entre sí, obviamente por el concepto muy medieval de la defensa de la Tierra comparado con las innovaciones científicas del físico más famoso de todos los tiempos, pues resulta que ambos eran contemporáneos. Y pues ya que estamos encarrerados en estas fechas, el tema de hoy es Einstein y los secretos del universo. Créanme que este tema es difícil de abordar porque pues, yo no soy un divulgador de la ciencia, pero pues, la verdad es que necesitamos hablar de ella y contextualizar el tiempo de Einstein y sus grandes aportaciones científicas, que la verdad es que nos facilitan la vida moderna que hoy todos tenemos, y pues vamos a necesitar explicar los secretos de la física de que descubrió este gran científico y que pues le arrebató al universo sus secretos para ponerlos al servicio de todos. Así es que bueno, vamos a intentar empezar. Al parecer no tiene nada que ver, pero el Imperio Alemán nació en 1871, 8 años antes del nacimiento de Einstein, por lo que el físico nació alemán y bueno, pero nació en un país que surgió en medio de la reacción contra el imperialismo. El de los restos del Imperio Romano Germánico, que ya estaba convertido en el Imperio Austrohúngaro al sureste, y el Imperio de los zares rusos en el oriente, y los imperios francés e inglés en el poniente, de manera que el naciente Imperio Alemán buscaba acomodo y liderazgo frente a las imposiciones de los poderosos. Y para colmo, Einstein nació judío, es decir, con una presión social adicional. Así que Albert nace cuando Napoleón III se acababa de ir, cuando Maximiliano de Habsburgo ya había sido devuelto de México a Austria, cuando Porfirio Díaz buscaba la paz en México y cuando los imperios estaban en plena tensión por su expansión territorial y la imposición de los llamados referentes privilegiados en la ciencia. Es decir, era el tiempo en el que los valores nacionales eran el punto de partida para comparar al resto del mundo, lo que creaba inequidad y discriminación. Así de complicado estaba el entorno en el que nació Einstein. Pero también nació rodeado de la incipiente tecnología de punta de aquel tiempo y de una sensibilidad creativa increíble. Su madre, Pauline Koch, era música y tocaba el piano. Le enseñó música al pequeño Albert y pues está demostrado científicamente que la educación musical a temprana edad desarrolla una inteligencia superior por la capacidad de estimular el pensamiento abstracto y matemático. Además, Einstein aprendió a tocar el violín y lo siguió haciendo durante toda su vida. Pero también su tío Jacob Einstein era ingeniero y tenía un taller familiar de instalaciones y reparaciones hidráulicas y de gas, y además investigaba con aparatos tecnológicos que no tenían aplicación para su tiempo, pero que motivaron a Albert a acercarse a libros de divulgación científica. Y aquí teníamos la receta perfecta entre música y ciencia para desarrollar un prodigioso pensamiento matemático. Por eso es falsa esa leyenda de que Einstein era un mal estudiante. Sucede que era un niño retraído,
y se interesaba más por las ciencias naturales y las matemáticas que por otras materias. Así que pues, no les ponía mucho interés y eso le causó ciertos conflictos con sus profesores, al grado de que un día le dijeron de plano que nunca conseguiría nada en la vida. Y eso, pues, la verdad es que le metió tanta presión que obtuvo una especie de certificación médica para desapegarse un poquito del estudio en el régimen sistema educativo y se refugió en la lectura del Libro Popular de Ciencias Naturales de Aaron Bernstein, que tenía en su contenido el secreto revelado que cambió la vida de Einstein y que también nos cambió a todos la vida para siempre. ¿Por qué? Porque en sus páginas se mencionaba el descubrimiento de James Bradley de 1728. La velocidad de la luz es de 301.000 km por segundo, descubierta mediante observaciones de la rotación terrestre alrededor del Sol. Y allí comenzó esta historia. Si bien Einstein no abandonó los estudios, tuvo una formación científica paralela, autodidacta, desarrollando sus propios cálculos matemáticos. Pero antes de ir a sus aportaciones en la ciencia, cabe mencionar que hay dos hechos que marcaron la postura ideológica de Einstein. En primera, la familia de Albert se traslada de Alemania a Suiza y por no continuar unos trámites, pues el pequeño Albert se quedó sin nacionalidad durante algunos años, fue una apátrida. Pero además, el otro elemento es que la lectura de los libros de divulgación científica lo hicieron cuestionarse los asuntos de fe, obviamente de nacionalidad y de autoridad, y también tuvo una simpatía intelectual por el socialismo. Es importante que sepamos esto porque nos va a ayudar a comprender su futura opinión política y su ulterior pensamiento filosófico. Reitero, Einstein desarrolló mucha formación autodidacta, al grado que a los escasos 15 años y sin orientación pedagógica alguna, él solo estudió y resolvió problemas de cálculo infinitesimal, que es la manera matemática de encontrar algoritmos que explican los fenómenos de la naturaleza, gracias a los cuales hemos podido entender el universo y por los que se puede viajar al espacio y podemos tener estas amenas conversaciones a través de la tecnología en línea. Bueno, pues este desarrollo intelectual de Einstein le fue de gran utilidad para sus estudios en la Universidad de Zúrich, de la que se graduó con el doctorado, con un estudio llamado el efecto fotoeléctrico en 1905, y que le valió ganarse el Premio Nobel de Física en 1921, justamente hace 100 años. Y ahora sí vamos a meternos en Honduras, tratando de explicar la ciencia. Resulta que el efecto fotoeléctrico es la emisión de una partícula de luz, llamada fotón, o que conocemos como fotón, sobre un material que produce un movimiento de electrones y genera radiación electromagnética y crea luz visible. ¿Dónde se aplica esta teoría tan abstracta? Bueno, pues recordarán los televisores viejitos que se dejaron de usar apenas hace unos cuantos años. La imagen producida justamente es gracias a ese descubrimiento de Einstein, porque tiene un tubo de rayos catódicos detrás de la pantalla que disparan electrones y excitan un material produciendo luz en la pantalla. O para que quede más claro, es como si tuviéramos un recipiente con leche y le dejamos caer una simple gota de leche. Lo que va a pasar es que cuando caiga, ¡puc!, desplaza la leche, crea una onda expansiva y ondas en círculos concéntricos alrededor del punto en donde cayó la gota. Pero en vez de leche, imaginen que es una partícula de luz generando más luz. Estos experimentos con partículas de luz llevaron a Einstein a desarrollos inimaginados, porque la posibilidad de proyectar fotones permitió comprender lo que hoy conocemos como mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque Einstein llamó cuanto a lo que hoy llamamos un fotón, y pudo entender cierto comportamiento de la luz, que puede desplazarse como una onda o como partícula a voluntad, a libre voluntad, lo que ha permitido comprender muchas cosas como el universo observable y que llega a tener aplicaciones filosóficas y hasta místicas, a pesar de que Einstein se llegó a considerar agnóstico y hasta ateo. Pero vamos a su más grande hallazgo. A partir de la luz y su velocidad, es que el misterio más grande revelado se le pudo arrebatar al universo, y es muy importante para las aplicaciones actuales y que incluso tienen usos en las ciencias sociales, especialmente en la metodología sociológica, y a ver si me hago entender. Tanto en las ciencias sociales como en física, cada uno de nosotros es un observador y tiene un punto de vista único y particular que es diferente de todos los demás. Y eso hace a nuestras observaciones subjetivas. Ese supuesto no se había pensado bien antes de la teoría de la relatividad especial de Einstein, porque partíamos de supuestos equivocados que no había meditado la humanidad, al dar por hecho cosas sin haberlas observado. Porque los cuerpos en movimiento adquieren velocidad con relación a algo. Si caminamos, vamos a una velocidad con relación al suelo, a la tierra.
Pero no estamos contando también que la Tierra se está moviendo en el sistema solar y este a su vez se mueve entre la Vía Láctea y este a su vez en un grupo local o cúmulo de galaxias que a su vez se mueven por el universo. Así que si nosotros caminamos a 1 km por hora, lo estamos haciendo con relación al suelo. Pero el hecho de que la Tierra orbite alrededor del Sol a 107.280 km por hora, nuestro 1 km no va a hacer que la Tierra avance 1 km más rápido. Y entonces nuestra velocidad es relativa y no aumenta la velocidad del planeta. Es como si vas dentro de un coche y adentro arrojas una pelota a 40 km por hora, mientras que el coche va a 120 km por hora. Eso no quiere decir que la pelota vaya a 160 km por hora sumando esas dos velocidades. Y ese mismo fenómeno sucede con la luz. Recordemos que todo objeto que podemos ver es porque se encuentra en el rango de la luz visible para el ojo humano, de manera que cualquier imagen de cualquier cosa que veamos solamente es luz. Ustedes pueden ver mi mano, o más bien la luz que refleja mi mano, y esa luz viaja a casi 300.000 km por segundo, pero si yo aproximo mi mano hacia ustedes, no son 300.000 km por segundo más los 20 km por hora a los que pueda desplazar mi mano hacia ustedes. Si eso se sucediera en la vida real, pues la gente nunca sería atropellada, porque la luz de la imagen de un automóvil sería de 300.000 km por segundo más la velocidad a la que gusten que vaya el auto. Es decir, antes de que el auto estuviera en ruta de colisión con una persona, pues primero nos llegaría la luz de su imagen del auto y entonces la persona caería al suelo por el inminente impacto antes de que llegue el auto. Entonces, esto lo podemos explicar si lo hacemos con las dos manos. Si de esta mano viene esta velocidad y esta a esta otra, lo que pasaría es que parecería que el impacto se da antes por las imágenes de que en realidad se encuentra en las manos. Ese razonamiento llevó a Einstein a comprender que la velocidad de la luz es constante, como una ley inalterable de la naturaleza, y que no hay nada que pueda igualar o superar la velocidad de la luz. De manera que todos los objetos que observamos, estén o no en movimiento, son la luz que proyectan y siempre está a 300.000 km por segundo. Y es ahora que aparecen las paradojas asombrosas. ¿Qué pasa con la luz de objetos que están a más de 300.000 kilómetros? Por ejemplo, la Luna está a más de 384.000 kilómetros de la Tierra. Es decir, la luz que refleja la Luna tarda en llegar a nosotros un poquito más de un segundo. Pero como siempre está ahí, no notamos el retraso de tiempo. Su luz es constante. Luego entonces, el Sol está a casi 150 millones de kilómetros de la Tierra, es decir, 500 veces la distancia que la luz recorre en un segundo. Por eso la luz del Sol que me está dando en este instante no la produjo el Sol ahora mismo, sino hace poco más de 8 minutos. Y entonces, ¿qué pasa con las estrellas más lejanas? Pues que están tan lejos que su luz nos llega con años de retraso, y los kilómetros no nos sirven para contar la distancia. La luz que produjeron hace mucho tiempo, pues apenas nos está llegando, pero como es constante, parece que no hay retraso. Entonces tenemos que usar una medida diferente para saber a qué distancia se encuentran. Y esa medida es el año luz, que es la distancia que tarda en recorrer la luz a lo largo de todo un año. Es decir, poco más de 9.4 billones de kilómetros. De manera que una estrella que está a 10 años luz, en realidad está a 94 billones de kilómetros. Y otra que esté a 100 años luz, pues está a 940 billones de kilómetros. Eso ha permitido conocer la distancia y medida del universo. ¡Wow! Maravilla revelada. Porque si todo el universo observable tiene una distancia aproximada de 13.700 millones de años luz, y no observamos nada más, por lo pronto, entonces la edad del universo es de 13.700 millones de años. Puro razonamiento. Todos estos hallazgos a partir del coco. Y aún hay más, porque la parte importante de la teoría de la relatividad especial demostró que había detalles en la teoría de la gravedad de Newton, y pudimos entender que no es una fuerza desconocida que nos atrae, según el peso de un objeto, sino que a mayor masa de un objeto se hace una curvatura en el espacio, pero también en el tiempo, como si tuviéramos una sábana extendida y le pusiéramos una pelota de goma. ¿Qué va a pasar? Se agacha. Y si le arrojáramos una canica alrededor, iría a girar a una velocidad, y en la manera que se acerca a donde está deprimido, se acelera. Y entonces se cambian los conceptos del tiempo y del espacio. Estos conceptos de la física, que cambian la relación espacio-tiempo, están íntimamente vinculados y se determinan por la masa de un objeto. El espacio y el tiempo se alteran. No el tiempo de un reloj, sino la velocidad a la que pasan las cosas. Es decir, todo se tiende a acelerar. Y entonces surge una paradoja, llamada la paradoja de los gemelos.
en que si tuviéramos dos gemelos idénticos que se separan, uno en la Tierra y el otro hace un viaje cercano a la velocidad de la luz, obviamente el viajero no se da cuenta de que está acelerándose porque va dentro de la onda que va a la velocidad de la luz. Como cuando vamos dentro de un auto a 180 km por hora, no sentimos nada en el interior más que adrenalina. Pero a la velocidad de la luz, dependiendo del observador, ocurren varios fenómenos. Si hay un observador hacia donde se dirige el movimiento, los objetos y cuerpos parecerá que se contraen, de hecho se contraen. Y un observador que esté en el extremo opuesto, verá que los objetos se dilatan. Eso pasa porque viajando cerca de la velocidad de la luz, el tiempo y el espacio se dilatan. La paradoja de los gemelos explica que si el tiempo se dilata para el que viaja, pasa más lento sin que lo note. De manera que un viaje a una estrella cercana en un recorrido de 8 años ida y vuelta, el viajero habrá envejecido solamente 8 años, pero el gemelo en la Tierra habría llegado a ser anciano o incluso habría muerto años atrás de vejez. Esto que parecía una paradoja matemática, sí se pudo demostrar en 2015 cuando los gemelos Scott y Mark Kelly hicieron un experimento. Scott viajó al espacio en la Estación Espacial Internacional casi durante un año, mientras que Mark se quedó en la Tierra. Obviamente, Scott viajando a la velocidad de la Estación Espacial de casi 28.000 km por hora. Y lo que resultó es que a Scott se le estiraron los telómeros de sus cromosomas, que naturalmente suelen encogerse con la edad. Es decir, se experimentó el efecto contrario al envejecimiento, mientras que Mark en la Tierra siguió con su metabolismo habitual, por lo que en un experimento en menos de un año, al 0.002% de la velocidad de la luz, se experimentó un envejecimiento mayor del gemelo en la Tierra que el del gemelo en el espacio. Lo que significa que el viaje espacial a muy altas velocidades no solo es una especie de elixir de la eterna juventud, sino que, de hecho, es la posibilidad real de poder viajar en el tiempo al futuro. Vaya, obviamente en viajes más prolongados y a mayor velocidad, porque la diferencia de edades entre los gemelos Kelly fue de fracciones de segundo y fue temporal por ser un viaje tan corto y a una velocidad relativamente muy baja. Y ustedes pensarán, ¿para qué sirve una teoría y un experimento tan estrambótico en la vida cotidiana? Pues resulta que esas teorías y experimentos nos sirven en nuestros teléfonos. ¿Para qué? Para la simple geolocalización. Porque esta se genera con conexión entre teléfonos en la Tierra a lenta velocidad y satélites en el espacio a mayores velocidades. De manera que si no conocemos la dilatación del tiempo a altas velocidades en el espacio, la información que nos daría un GPS o el taxi que pedimos por una aplicación, pues entonces tendríamos errores. Al principio de 4 metros en los primeros días, pues no pasa nada. Pero a las semanas el error sería de 200 metros y al cabo de un año el error sería de miles de kilómetros. Entonces la paradoja de los gemelos se aplica en algo tan cotidiano como nuestros teléfonos y en el GPS, y la sincronía entre estos aparatos se la debemos a Einstein. Estos razonamientos permitieron a Einstein hacer otros cálculos que pronosticaron la existencia de agujeros negros en el espacio que tienen tal masa que curvan por completo el espacio-tiempo y hasta la luz se curva sin poder escapar. Por eso son negros, atrapan la luz. Hipótesis planteada en la teoría de la relatividad general en 1915 y que se pudo comprobar apenitas en 2019 cuando se logró obtener la primera fotografía de un agujero negro a 55 millones de años luz de la Tierra en el centro de la galaxia M87, que todos podemos ubicar en la constelación de Virgo, esa que podemos ver desde mediados de marzo y hasta fines de junio al sureste del cielo nocturno. Ahí está lo que Einstein predijo con 104 años de anticipación, y esos cálculos también lo llevaron a predecir la existencia de los agujeros de gusano o puente Einstein-Rosen de 1935, en donde no se concebía que el colapso de la materia tragada por un agujero negro llevara a la materia hasta cero, por lo que calculó que del otro lado debía haber un agujero blanco que expulsara materia en otra parte del universo, lo que hacía posible ir de un punto al otro del universo sin tener que generar tanta energía para recorrer todo el universo a la velocidad de la luz. Por eso se le llama agujero de gusano. Si tenemos este punto y queremos ir a este, en una manzana, tendremos que recorrerlo así. Pero si hacemos lo que un gusano, un agujero, pasamos de un punto al otro por dentro sin tener que recorrerlo. Esas fórmulas son consistentes y por eso los cosmólogos y astrónomos buscan como cazadores de tesoros un agujero blanco que demuestre la existencia de estas puertas dimensionales que literalmente podrían hacer posibles los viajes en el tiempo y el espacio. Y aún hay más, porque se predijo por cálculo en 1924 al condensado Bose-Einstein, que es el quinto estado de la materia, más allá del sólido, líquido, gaseoso y plasma.
y que dice que un bosón o partícula elemental al enfriarse cerca del cero absoluto, menos 273 grados centígrados, se crea una sustancia cuántica con propiedades de superfluidez y superconductividad que permite la transmisión de energía a través de la luz. Predicción hecha en conjunto con el físico indio Satyendra Nath Bose y cuya existencia se pudo demostrar en 1995 en la Universidad de Colorado. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero no iba a faltar el negrito en el arroz en la vida de Einstein, que se debe a su teoría de la relatividad general, porque cuando el físico húngaro Leo Szilard notificó a Einstein que las aplicaciones de su teoría de la relatividad llevaban a la fisión nuclear con el resultado de la reacción en cadena que libera energía descontrolada, es decir, que si se le dispara un protón a un átomo pesado, se vuelve inestable y ¡pum!, se divide. Pero esa división libera más protones que impactan los núcleos de los nuevos átomos producidos y se repite el fenómeno una y otra vez, una reacción en cadena, lo que libera grandes cantidades de energía. Dicho fenómeno hoy nos permite tener plantas de energía eléctrica nuclear, pero si no se controla, la liberación de energía produce rayos gamma y tantísimo calor que se convierte en un arma de destrucción masiva, una bomba nuclear. Y lo que se le advirtió a Einstein es que su descubrimiento lo estaban estudiando los nazis y podría poner en peligro a la humanidad entera, por lo que Szilard y Einstein enviaron una carta al presidente Roosevelt para advertir de la amenaza, y aunque Einstein no lo dejaron participar en el proyecto por ser un socialista, su teoría fue crucial para el desarrollo del proyecto Manhattan, que culminó con la bomba atómica que después Estados Unidos usaría contra Japón para terminar la Segunda Guerra Mundial. Y aunque Einstein se había declarado pacifista, su teoría de la relatividad sirvió para la creación del arma más mortífera de la historia humana. Y Einstein nunca se pudo quitar el estigma que le creó la revista Time, en que aparece el rostro de Einstein y al fondo la nube con forma de hongo de la explosión atómica en Japón, y sobre la nube la fórmula E es igual a mc al cuadrado. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado de la teoría de la relatividad, lo que atormentaría a Einstein el resto de sus días. Y eso nos lleva a hablar ahora de Einstein, el político pacifista, el filósofo y el socialista que no creía en el abuso del capitalismo y prefería una mayor justicia en las relaciones sociales. Pero también se manifestó contra los nacionalismos, el nazismo entre ellos, y obviamente pues se declaró en contra del antisemitismo y apoyó la causa judía, era judío. De hecho, se le ofreció ser presidente del Estado de Israel, ofrecimiento que rechazó, reconociendo su total incapacidad para ejercer el poder público. También manifestó su agnosticismo y hasta ateísmo, sin que rechazara una noción mística en sus investigaciones o la posibilidad de que hubiera algo que nos trascendiera, como aparece el letrero al principio. De hecho, es una paradoja que los descubrimientos científicos de Einstein han llegado al pensamiento filosófico y teológico que de alguna manera, y con el lenguaje de la ciencia, tratan de demostrar la existencia de Dios, como el bosón de Higgs, conocido como la partícula de Dios. Y obviamente, pues en toda esta teoría de la creación del universo, la teoría de cuerdas, la cuarta dimensión y los multiuniversos o multiversos. Pero Einstein también tenía un lado sensible y humano. Era músico y también era un defensor de la libertad y hasta era una persona hilarante, un orador hilarante que declaró no saber cómo iba a ser una tercera guerra mundial, pero que tenía la certeza de que la cuarta guerra mundial sería usando como armas piedras. También tiene frases que más bien son sentencias para estos tiempos de cambios. Locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Aprendamos esta lección en estos tiempos. Es una clara invitación a encarar este tiempo de cambios, empezando porque nosotros hagamos cosas nuevas, diferentes, que nunca antes habíamos hecho. Y hay otra frase surgida a partir de una carta que dice: Dios no juega a los dados. En clara alusión a que hay un orden matemático en el universo y que por eso se pueden descubrir sus secretos, porque para él la religión no era un Dios personal, sino un Dios más universal, con una visión como la que tenía el filósofo sefardí Baruch Spinoza, un Dios que está permanentemente en la naturaleza. Y esas frases nos llevan al último razonamiento de Einstein en este día, que se antoja mucho para la física, la cosmología, la filosofía y la religión, porque los cálculos de las partículas que hizo Einstein llevaron a Paul Dirac a concluir la existencia de la antimateria, es decir, materia con propiedades inversas a las partículas elementales, antiátomos que tienen antielectrones, con carga positiva obviamente, y antiprotones con carga negativa, capaces de chocar con la materia común anulándose mutuamente y transformándose en fotones de alta energía. Este cálculo se pudo demostrar en el año de la muerte de Einstein, 1955, 18 de abril.
cuando usando su fórmula se crearon colisiones atómicas que produjeron antiprotones y antineutrones, y en 1995 se obtuvo el primer antiátomo, lo que supone que se puede generar una gran cantidad de energía para viajes espaciales como la de la nave Star Trek. Lo cierto es que los antielectrones o positrones se usan hoy en la ciencia médica para la tomografía por emisión de positrones que generan imágenes de muy alta calidad. Y también se avanza en el uso de antiprotones en el tratamiento del cáncer, que resultarían más eficientes que la radioterapia. Y es que Einstein decía que la liberación de energía de la aniquilación de materia-antimateria permitiría que con un solo kilo de esta energía se generarían 10.000 millones de veces más energía que cualquier reacción química y 10.000 veces más energía que la fisión nuclear. Y eso nos lleva a dos razonamientos que mezclan la ciencia y la mística a partir del pensamiento de Einstein. Así como la materia y la antimateria se aniquilan y queda pura energía, se puede hacer el paralelismo del Sermón del Monte del Evangelio de Mateo, en que el bien es como la materia y el mal como la antimateria. Por eso cuando Jesús dice, ama a tu enemigo, el bien y el mal se confrontan, se aniquilan y solo queda manifiesta la fuerza de la naturaleza. Lo que para Einstein y Spinoza sería la naturaleza en el poder de Dios, la energía creadora del universo. Y hablando de la creación del universo, nos devuelve al principio de esta charla, ¿coincidencia o determinismo? Porque con la teoría de la gran explosión que creó el universo, hay un paralelismo con la creación mística en las religiones. Si toda la materia estaba contenida en una singularidad que un día explotó creando el universo, el movimiento de toda esa materia tiene una precisión matemática tal que hoy nos permite calcular el momento exacto en que habrá un eclipse o un cometa pasará por el cielo. Y también nosotros, nuestros cuerpos, es parte de esa materia que viaja con precisión matemática por el universo entero desde siempre, desde que se creó. Y entonces, no es casualidad que nuestra materia, nosotros, hayamos coincidido en este momento y lugar del universo. Y en esa lógica, caemos en la cuenta de que la ciencia y la religión estarían contando la misma historia, solo que con un lenguaje diferente. Unos le llaman destino y otros le llaman matemática. Pues estas son algunas de las aportaciones de Einstein al mundo y a nuestra vida cotidiana. Y es importante que lo recordemos con gratitud. Pero ¿qué creen? Ya también se nos acabó el detergente y también el tiempo relativo de nuestro programa, que esperamos les haya gustado. Lo compartan, se suscriban y activen la campana de notificaciones. Obviamente escríbanos aquí en la caja de comentarios, porque Einstein se manifiesta justo aquí al quedar este video para siempre y lo pueden ver en el tiempo que quieran y ustedes podrán comprobar que podemos estar en lugares diferentes al mismo tiempo o en el tiempo que ustedes quieran. De mi parte es todo por hoy. Yo los espero el próximo domingo para echar un buen chisme sobre Cervantes y Shakespeare, los padres de la literatura. Así que les deseo un excelente día y nos vemos la próxima aquí, en La Historia en el Lavadero. Adiós.